Son las acciones afirmativas a favor de las mujeres contrarias al artículo 13 de la Constitución Política, en donde se consagra el derecho a la igualdad. ¿Cuál es el fundamento jurídico de las acciones afirmativas? ¿Qué son las acciones afirmativas? Y se puede decir que estas son discriminatorias. En la sentencia C-371 del 2000, la Corte Constitucional ha definido las acciones afirmativas como el conjunto de políticas o medidas encaminadas a favorecer a determinados grupos o personas, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo económico, social o cultural que los afectan, o bien sea de lograr que las personas que pertenecen a grupos normalmente subrepresentados y que han sido víctimas de discriminación obtengan mayor representación. Los subsidios en materia de servicios públicos, las becas a estudiantes de menores recursos y los auxilios económicos a pequeños productores son ejemplos de acciones afirmativas. Pero también lo son aquellas medidas de discriminación inversa o discriminación positivas, que se diferencian de las anteriores por dos razones. Primero, porque toman en consideración criterios como el sexo y la raza. Segundo, porque la discriminación positiva ocurre en casos de especial escasez de bienes deseados, como ocurre en los cupos de las universidades y en los puestos de trabajo. Lo que lleva a concluir que el beneficio que trae para unas personas puede acarrear un perjuicio para otras. De igual manera, es importante considerar a las mujeres como un sujeto de especial protección, y así lo ha dicho la Corte a lo largo de los años. Así, por ejemplo, en la sentencia T-434 del 2014, se estableció que se deben garantizar sus derechos y que el Estado debe promover medidas para erradicar la discriminación. Así, lo fundamental sería usar esos criterios de discriminación del pasado, como lo son la raza o el sexo, pero ahora para mejorar la situación de estas personas. Por eso es que algunas personas consideran las acciones afirmativas como de discriminación positiva. Eso suena muy bonito y todo, pero ¿no les parece que en últimas esas medidas son más discriminatorias? Pues ¿qué hacen? Perpetúan los estereotipos. Lo que generan es que diferencian a hombres de mujeres y a personas de diferentes razas. Sí, David, esas objeciones a las acciones afirmativas deben tomarse en serio, pero como lo dice Rodrigo Umprimi en su artículo, ¿son acaso negativas las acciones afirmativas si queremos en un tiempo razonable erradicar o por lo menos reducir considerablemente las desigualdades sociales de facto contra las mujeres, los indígenas o los afro? Las medidas afirmativas son necesarias como medidas temporales de búsqueda de igualdad real entre los seres humanos. Igualmente, las acciones afirmativas son legítimas, pero se deben de tener mucho cuidado al momento de aplicarlas. Además, estas medidas son necesarias para hacer posible la competencia equitativa a largo plazo, para contrarrestar la pobreza y la desigualdad de oportunidades en la que se encuentran las mujeres, los afros y otros grupos. David, además tú mismo deberías ser consciente de la historia de la discriminación que hemos sufrido nosotras las mujeres por el solo hecho de serlo. Así como en el principio de la historia, las mujeres eran consideradas inferiores por naturaleza, que debían obedecer a sus padres o a sus maridos. Permítanme contarles entonces un poco de la historia de discriminación que han sufrido las mujeres. Apenas en el año 1957, las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto por una reforma que se hizo constitucional en el año 1954. Así también en Colombia, apenas en el año 1936 se dieron plenas libertades a las mujeres para poder estudiar. Asimismo, hay que recordar que en Colombia la brecha laboral es muy grande. Así, por ejemplo, los hombres desocupados llegan a un 9.8%, mientras que las mujeres llegan a un 16.9%, lo cual hace que sea una brecha laboral del 7.1%, lo cual es extremadamente preocupante teniendo en cuenta que la población mayoritaria en Colombia es la femenina. Por si fuera poco, en el 2018, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Bogotá, en un concurso profesoral, se escogieron a 2 hombres profesores para ser parte de la planta. Sin embargo, esta facultad cuenta con un 94.5% de hombres y solo un 5.5% de mujeres, es decir, de 18 profesores, 17 de ellos son hombres y solo una de ellas es mujer. Con estos datos se puede ver que sí ha habido un avance en la igualdad de género, sin embargo estos avances han sido lentos y que no se ha visto un resultado completo frente a este problema. Todos sabemos que las mujeres han sido una población social discriminada, pero ¿qué sustento jurídico tiene este tipo de acciones? En la sentencia C-371 del 2000 se dijo que las acciones afirmativas, al igual que las de discriminación inversa, están expresamente autorizadas por la Constitución y que las autoridades pueden apelar a criterios como el sexo, la raza u otros, no para perjudicar o crear un impacto negativo sobre los demás grupos, ni para perpetuar estereotipos, sino para contrarrestar o aminorar los efectos nocivos que las prácticas han tenido sobre estos grupos y que los han ubicado en situaciones de desigualdad. Claro, es súper interesante lo que mencionas, pero ¿de qué trata esta sentencia de la que estás hablando?
Ah, sí, Dani, esta sentencia es el control de constitucionalidad automático que realizó la Corte al proyecto de ley estatutaria de adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, la también llamada Ley de Cuotas. En esta se pretende analizar las acciones afirmativas en el marco del derecho a la igualdad. La cuota es una medida de acción afirmativa o de discriminación inversa que pretende beneficiar a las mujeres como grupo para remediar la baja participación que tienen en los cargos directivos del Estado. Imagínate, Dani, que en la intervención ciudadana se pidió declarar inexequibles algunos artículos de esta ley, pues se consideraba que si el 70% de los cargos ya eran desempeñados por hombre, ninguna otra persona del sexo masculino, aun siendo más idónea que una mujer, iba a poder acceder a ellos. Pero la Corte contesta mostrando cómo el porcentaje de mujeres graduadas de educación superior entre 1990 y 1998 era incluso mayor a la de los hombres, asunto que no se reflejaba en la participación de esta en las diferentes ramas del poder. Pues por ejemplo, el número de magistradas titulares de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema en este mismo periodo de tiempo fue 0, lo que demuestra que a pesar de existir un claro equilibrio entre la población femenina y masculina calificada para estos puestos, la participación de unos y otros en las diferentes ramas era muy desigual. Hola, amiga. Amiga, ¿sí viste que la Corte Constitucional le tumbó el IVA del 5% a las sueldos? Amiga, no, ¿cómo así? Las toallas higiénicas tenían IVA, no son un producto de primera necesidad. Amiga, venga, les muestro para que no se me desmante, por favor. Imagínate que no estaban catalogados como productos de primera necesidad. Tuvieron una disminución del gravamen del 16 al 5% y fue demandada por inconstitucionalidad por un hombre. ¿Usted puede creerlo? Amiga, ¿qué? ¿Todavía quedan nombres comprensivos? Amiga, sí, no todos están perdidos. La Corte lo dijo en la sentencia C-117/2018, en la que se demandaba por inconstitucionalidad la ley 18 de diciembre de 2016, donde está el artículo que les impone el tributo, donde la Corte fundamentó su posición principalmente en argumentos de principios de igualdad, equidad y progresividad tributaria que han atado a materia tributaria. La Corte dijo que las medidas legislativas que establecen exenciones, exclusiones y beneficios tributarios son constitucionalmente válidas siempre y cuando el tratamiento diferencial se encuentre razonablemente justificado. Amiga, ¿cómo así? Amiga, se entiende que por la desigualdad histórica, los hombres han gozado de privilegios injustificados sobre las mujeres, y esto se entiende como discriminación, por aquellas funciones sociales que nos han impuesto a través de los tiempos que nos han desprovisto de independencia económica. La efectividad del derecho a la igualdad material de las mujeres es un imperativo constitucional que es correlativo a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Grabar con este impuesto los productos femeninos genera discriminaciones no solo en el género, sino también en materia económica, en perspectivas de la salud y de la dignidad de la vida misma, ya que son productos insustituibles y de esto depende el ejercicio del derecho a la dignidad de las mujeres en la vida en sociedad. ¿Qué haríamos sin la Corte? En conclusión, diversos países han adoptado estas medidas para acabar con la discriminación contra la mujer, contra minorías raciales, contra personas discapacitadas y contra otros grupos. Sin embargo, en la sentencia 974 del año 2003 se dan ciertos requisitos específicos para poder autorizar este tipo de medidas de discriminación inversa. Primero, la validez de estas medidas depende de la real operancia de medidas discriminatorias, pues por ejemplo no basta la sola condición femenina para predicar la constitucionalidad de esa medida, sino que se requieren circunstancias efectivas de discriminación. Segundo, no todas las acciones afirmativas son constitucionales, pues en cada caso se requiere analizar si la diferencia en el trato que en virtud de ellas se establece es razonable y proporcionada. Y por último, y más importante, las acciones afirmativas deben ser temporales, pues una vez alcanzada la igualdad real y efectiva, pierden su razón de ser. Sin embargo, en nuestro país no todo es tan malo como parece. A diferencia de muchos otros estados, hemos avanzado en una buena dirección hacia la búsqueda de la igualdad. Pues por ejemplo, en estados como Rusia se han promovido últimamente leyes como la despenalización del maltrato intrafamiliar del hombre hacia la mujer cuando no ha habido reincidencia en el acto. Y en Arabia Saudita, hace apenas 4 años se le concedió el voto a la mujer. Y sin embargo, este aún tiene muchas limitaciones. ¿Sabe qué? ¡Qué feo!